A la clase número 3, Bueno, seguimos la manifestación del amor de Dios, ¿verdad? Ahí quedamos. Entonces vamos a seguir la manifestación del amor de Dios. La manifestación del amor de Dios. Ok, ya habíamos dicho ahí. Entonces, punto F, ahí en el bosquejo, punto F. Entonces decimos la gracia y la misericordia de Dios. Gracia es no recibir ¿qué? Lo que no merecemos. Eso es gracia. ¿Merecíamos la salvación? No. ¿Estaba la condenación sobre nosotros? ¿Merecíamos el amor de Dios? No, no merecíamos el amor de Dios. ¿Merecíamos la sanidad? No, porque estábamos sujetos a muerte. Entonces ahora Él nos ha imputado su ¿qué? Su gracia sobre nosotros. La misericordia es no recibir lo que sí merecíamos. Escuche bien, la gracia es recibir lo que ¿qué? Lo que no merecíamos. ¿Correcto? La misericordia, ahí está venga, miramos a él en el bosquejo, ahí que veo algunos perdidos, espéreme tatico. Bosquejo, la F. La gracia de Dios y la misericordia de Dios del punto 2. ¿Ok? Ahí vamos. Ok, la gracia de Dios, ok, del punto 2. Bien. Entonces, ¿la misericordia qué es? Es no recibir lo que sí merecíamos. Escuche bien. Y la gracia es recibir lo que no merecíamos, y la misericordia es no recibir lo que sí merecíamos. O sea que Él tuvo misericordia de nosotros porque ¿qué? Porque nos iba ¿qué? A condenar. Entonces Él tuvo ¿qué? Misericordia. Y entonces esa misericordia lo llevó a poner el pecado ¿sobre quién? Sobre Cristo Jesús. Escuche bien, Él se llenó, la misericordia invadió a Dios, ¿correcto? Y lo llevó y lo movió a misericordia, y por esa causa colocó el pecado ¿sobre quién? Sobre Jesús. Pero la gracia, que es recibir lo que no merecíamos, ¿el ser humano merecía la vida de Dios? No, porque estaba condenado. Entonces Él imputó la gracia sobre nosotros y nos dio ¿qué? La salvación. Entonces sí, mira la diferencia que hay entre la misericordia y la gracia. La gracia es recibir lo que no merecíamos, y la misericordia es no recibir lo que sí merecíamos, ¿correcto? Si merecíamos la condenación por causa del pecado, entonces Él se movió a misericordia y colocó a Jesús. ¿Correcto? ¿Nos dio la gracia? ¿La merecíamos? No. ¿Correcto? Pero sin embargo, ¿qué? Nos la dio y nos salvó. Entonces vamos a mirar gracia. Ahí está, gracia. Lo que proporciona alegría, placer, deleite, dulzura, hermosura, favor de la bondad, misericordia, por lo cual Dios, ejerciendo su influencia sobre las almas, las vuelve ¿qué? A Cristo. Las guarda, las fortalece, aumenta en la fe, en el conocimiento, el afecto cristiano, y las enciende en el ejercicio de las virtudes cristianas. Es la condición espiritual de alguien gobernando por el poder y la gracia divina. Yo creo que pues, tomen el fotico ahí, los que le toman foticos. Eso significa la gracia. Él nos está imputando fortaleza. O sea, mejor dicho, nos dio la gracia, pero la misericordia de Él lo lleva a llenarnos para mantenernos en esa gracia, para que no caigamos de la gracia. ¿Correcto? A nosotros, ¿qué nos lleva a mantenernos contentos con nuestra esposa? Nos movemos a misericordia y la perdonemos y decimos: uy, mi amor, te amo, uy, te amo, uy, pero a veces, uy, pero entonces nos movemos en esa misericordia. No, toca mantener nuestro matrimonio fortalecido. Entonces, en lugar de atacar, entonces lo que nosotros hacemos es que nos movemos, perdonamos, pero al mismo tiempo no nos quedamos ahí, sino empezamos a imponer ¿qué? Fortaleza, amor, ¿sí? No nos quedamos solamente en el perdón y nos vamos, no, sino que fuera de que perdonamos, empezamos a animar a la persona. Te puedes levantar, vamos, levántate, vamos a hacerlo. No, que no, sí puedes hacerlo, mire, la palabra dice esto y esto y esto. Entonces mucha gente llega hasta el perdón. Ya, te perdono, pero no quiero volver a saber de ti. Se va. Te perdono, pero no me vuelvas a hablar. Sí, así hay gente. Juntos pero no revueltos.
Eso no es perdón. El perdón nos lleva a limpiar a la persona, pero a influenciarla para que se levante y a restaurarla. Ese es el verdadero perdón. Él no nos perdonó solamente y nos dio salvación, sino que Él ahora nos está fortaleciendo y llenando de fe para que ahora las promesas las podamos traer nosotros a la existencia. Tremendo eso. Yo no había visto eso de Dios, eso lo vi ahorita. Entonces, ¿qué es realmente el arrepentimiento? Es apartarnos del pecado, pero cambiar la manera de pensar. ¿Correcto? Porque si nos apartamos, pero no cambiamos la manera de pensar, en algún momento vamos a volver a caer. Y volvemos a ciclos viciosos. Y vuelve el perro al vómito. Y vuelve el cerdo al fango. Y lo sacan y lo limpian y vuelve y mira al fango y ¡pum! Para allá. Entonces, sí ven la importancia de arrepentirnos, pero vea, si esto no cambia, el perdón simplemente, el arrepentimiento va a ser momentáneo. Entonces no es arrepentimiento, es remordimiento. Entonces ya no es arrepentimiento, sino que se convierte en remordimiento. Mi amor, nunca voy a volver a tomar más. Está remordido porque sabe que está actuando mal. Pero la demora es que le pusieron una cerveza en la mano y se le olvidó. Pero el arrepentimiento nos aparta y nos transforma. Y ahí es donde vemos que la intención de la persona es buena. Pero hay gente que se arrepiente y al momentico está otra vez ahí en el vómito. Realmente nunca tuvo intención de arrepentirse ni cambiar. Y ahí es donde nosotros no podemos engañar a Dios, porque Dios no puede ser burlado. ¿Amén? ¿Seguimos o paramos? Listo. Misericordia. Misericordia. ¿Ok? Misericordia. Misericordia. Ahí pueden apuntar lo que es misericordia. Misericordia representa el trato compasivo que se da a una persona más allá de ¿qué? De sus méritos en virtudes de la pasión de Jesucristo. Nuestro Padre Celestial conoce nuestras debilidades y pecados y nos muestra misericordia al perdonar nuestros pecados y nos ayuda ¿a qué? A regresar para morar en su presencia. O sea, Él no nos dejó ahí, Él nos envió el Espíritu Santo. Él no solamente no nos salvó, sino que envió el Espíritu Santo para que nos enseñara, nos fortaleciera, nos levantara, nos consolara, nos reargulliera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquella persona que realmente no tiene esa convicción, el nuevo nacimiento en él ha sido ¿qué? En vano. Y en vano ha luchado ese cristiano. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es mejor? ¿Darles estas verdades a los hijos de Dios o estarles solamente mostrándoles el pecado? Porque dejó la ley de existir. La ley servía para mostrar el pecado, pero ahora cogieron la gracia para seguir mostrando el pecado. Y nos dimos de cuenta que mostrarle el pecado a la gente nunca la cambió, pero mostrarle la gracia sí los cambió. Entonces hay que hablar de la gracia, y la gracia es el poder que nos llena a nosotros para nosotros levantarnos en la voluntad de Dios. Entonces por eso yo no estoy muy de acuerdo con las personas que mantienen predicando solamente del pecado y del pecado y del pecado, y al último terminan familiarizando la santidad haciéndole hacer cosas a la gente. O haga esto, póngase esto, diga esto, mire así, no mire así, ore a las 3 de la mañana y pensando que orando a las 3 de la mañana va a cambiar. No, mucha gente ora a las 3 de la mañana y sigue siendo igual. Mucha gente ayuna y sigue siendo igual. No, es la convicción de la gracia en nosotros que nos cambia y nos transforma en nuestras vidas. Es simplemente esto. Porque si hablar del pecado transforma a la gente, entonces los del Antiguo Testamento hubieran cambiado todos. Pero vemos que la demora era que hacía Moisés y ya estaban construyendo un becerro de oro. O sea que no valía que les abrió el mar. No valía que le llovía pan del cielo. No valía que una columna de fuego le alumbrara por la noche. No, es que si eso llega a pasar hoy en día yo me muero de la felicidad. Seguro que una columna de fuego usted, uy pastor, y esa columna de fuego, Dios. Pero no, aún con la columna de fuego encima de ellos hicieron el becerro de oro. Tremendo eso, o sea, a mí me parece eso increíble. Entonces nos dimos de cuenta que no fue las palabras ni la ley que los transformó. Lo que los transformó a nosotros no fue ni la palabra ni la ley, fue el nuevo nacimiento que nos transformó, que nos cambió, que nos dio una nueva mente, que nos dio un nuevo corazón. Por eso, Dios mío, dijo la pastora, tenemos que entender esto. Tenemos que entenderlo.
que tenemos ya los pensamientos listicos para hablarlos, porque tenemos la mente de Cristo. ¿Ya leyeron ahí? Ok, listo. Las manifestaciones relacionadas entre misericordia y gracia. ¿Ok? Entonces aquí mostramos, Dios es santo, por eso detesta ¿qué? El pecado. Entonces el que dice que es santo y ama el pecado, ¿cómo lo llamamos? El que dice que es santo pero ama el pecado, llamémoslo zángano. Es un zángano lo que es, no es un santo, es un zángano. Dios es justo, por eso castiga ¿qué? La maldad. Por eso exhortamos el pecado, pero lo exhortamos en amor, no matando a la persona, sino rearguyéndola para que la persona reaccione y deje lo que está haciendo y se encargue en el camino de la justicia. ¿Correcto? Entonces, por eso muchas veces, a veces cuando las personas se dejan llenar mucho de las emociones, ahí es donde nosotros tenemos que cogerlas. Las emociones son buenas, pero cuando vienen de parte de Dios. Pero cuando las emociones vienen de parte de una filosofía humana, entonces ya vienen a ser malas en nuestras vidas. Por lo menos, vamos a colocar un ejemplo. Cuando que el sentimiento por los animales. Pero entonces ya colocaron al mismo nivel un perro que un ser humano. Y eso ya está malo, porque un perro no fue a la imagen y semejanza de Dios. Y entonces ya colocan los perros por encima aún del valor humano. Porque entonces cuando hablan de la libertad de expresión, ay no, que nosotros podemos ser libres, que Dios ama y que Dios es amor y que no me va a mandar a mí para el infierno siendo homosexual. Entonces cogieron una palabra y la extendieron y ya la convirtieron ¿qué? Entonces, como Pablo dijo, entonces como Dios suple todas las necesidades, entonces no voy a trabajar. Entonces Pablo dijo, pues el que no trabaje, pues que no coma. Porque se volvieron fue zánganos, confundieron la palabra de Dios y quieren excusar su pecado y su negligencia con la palabra de Dios. Entonces ahí es donde nosotros entramos ahí. Lo que les dije, cuando miraban la palabra que el becerro tenía que ser perfecto, entonces ya un hombre que le faltaba un dedo no podía predicar el evangelio. Entonces cogieron la palabra y con la mente caída no transformada de ellos, leyeron el significado equivocado a la palabra de Dios. Amén. Entonces si Dios es justo, Él va a castigar la maldad. ¿Correcto? Si Dios es amor, por eso quien se arrepiente y cree en Jesús tiene ¿qué? La vida eterna. Entonces, nosotros tenemos que entender que todo lo que somos nosotros no es porque salió de nosotros mismos o de nuestras virtudes. Nosotros somos lo que somos porque Jesús nos lo imputó. Nos imputó la obediencia, nos imputó su amor, nos imputó su justicia, nos imputó sus virtudes. Por eso somos el cuerpo de Cristo. O sea, las mismas virtudes de Cristo las tenemos nosotros porque nosotros somos su cuerpo. Los mismos pensamientos de Cristo los tenemos nosotros porque tenemos la mente de Cristo. La misma esencia que Él es la tenemos nosotros y porque Él nos hizo nacer de la semilla incorruptible de la cual Él nació también. Porque el Espíritu Santo vino y lo engendró ¿en dónde? En el vientre de María. Y entonces ahora el Espíritu Santo viene y engendra al pastor Giovanni ¿en dónde? En el cuerpo del Giovanni. Ahí lo engendró. Engendró a Giovanni nacido de nuevo. Ahí lo engendró, vino la misma esencia que hizo el Espíritu Santo en el vientre de María, lo hizo en nosotros. El Espíritu Santo descendió y cubrió a María y engendró a Jesús. Un día a nosotros vino el Espíritu Santo y nos cubrió y hizo una nueva creación en nosotros. Nacimos de nuevo. ¿Correcto? Entonces sí, mira lo que hizo Jesús. Y escúcheme bien. Y cuando Jesús nació, los ángeles estaban alabando. Cuando nosotros nacimos de nuevo, en el reino de Dios había una fiesta. Entonces nosotros estamos teniendo como las mismas características, ¿no? Porque Jesús era hijo y nosotros también somos hijos. ¿Ok? Cuando nosotros empezamos a entender esto verdaderamente, yo por eso es que digo que el avivamiento va a ser inminente aquí en Villavicencio. Porque Dios está levantando un entendimiento entre los hijos de Dios, que cuando veamos el pecado lo vamos a odiar, que cuando veamos el impostor lo vamos a echar fuera, que cuando veamos el lobo le vamos a dar en la cabeza. Amén. Me impacta una historia que echó el pastor Riscachet, que él dijo que el Señor le había dado almolonga. Y una vez llegó un profeta y era un falso profeta y estaba endulzando la vida de los feligreses. Imagínense, un pueblo que el 98% era cristiano y llegó un profeta, dizque hijo de Dios, y empezó a darle palabra profética a los hermanos, y los hermanos se estaban dejando ¿qué?
endulzar. Y él dijo, no, este es mi pueblo. Y se fue y le tocó la puerta al profeta ese. Él dijo, si no se arrepiente, el Señor lo va a cortar. Y él no se arrepintió y a los 3 meses se murió. Eso es tener autoridad y tener convicción del reino de Dios en uno. Wow, tener unos autoridad. Yo digo, Dios mío. Entonces podemos ver a un Pedro cuando Ananías y Zafira quiso engañar al Espíritu Santo. Imagine esa historia en ese pueblito. Cualquiera diría, no, yo ya no voy a predicar con ese man allá. ¿Qué tal? Me equivoqué y una vez me manda para el hueco. Entonces, Jesús cumplió la ley. Mateo 5:17, capítulo, el número 3, entramos ya al número 3, ¿correcto? Jesús cumplió la ley. No penséis que vine ¿qué? A abolir la ley o los profetas. No vine a abolir, sino que a cumplir. Entonces, nosotros, ¿por qué pudimos cumplir la ley? Diga, porque Jesús cumplió la ley y Él imputó ese cumplimiento en mi vida. Por eso ya no estamos sujetos a la ley, porque ya la cumplimos. Ya fuimos libres de la condenación de la ley. ¿Por qué? Porque ya la cumplimos. Entonces, ¿hay ley que nos condene? No hay ley que nos condene. ¿Por qué? Porque en Cristo ya la cumplimos. Entonces ahora, como no hay quienes que nos condene, entonces nosotros tenemos que caminar en esa libre condenación que ahora andamos nosotros sobre Villavicencio. Y tenemos que decirle a la gente que en Cristo nosotros ya no estamos sujetos a ser esclavos de algo. ¿Correcto? Entonces, por esa razón Cristo cumplió la ley. ¿Listo? Entonces seguimos la diapositiva 26. De verdad que esto es muy bonito cuando uno empieza a verla desde una perspectiva. Al principio, cuando yo empecé con la pastora Clemencia, yo le confieso que a mí me costaba. Y la pastora Clemencia, déjeme en el mismo punto. Y yo esperando que me hablara de profecía, esperando que me hablara de unción, esperando que me hablara, mejor dicho, de los milagros sobrenaturales. Y yo esperando, y ella, dele, y dele. Y yo decía, pero ¿era que no tiene otro tema para hablar o qué? Sí, lo confieso, yo lo llegué a decir. Pues yo llevo 5 años con la pastora Clemencia y yo aún hago eso todavía, el ejercicio de que yo vengo una vez a la semana y me siento a hablar con ella, ¿sí? Y ella no tiene otro tema, pero sí me he dado de cuenta que a través de pasar del tiempo he logrado superar muchos problemas solamente teniendo ese conocimiento de quién soy. Porque imagínense una unción poderosa en una mente carnal. ¿Cómo queda? Una mujer ungida, pero feminista. ¿Qué va a empezar a hacer con las otras mujeres? Va a levantar un poco de jezabélicas. Porque la gente le está creyendo a los hombres ungidos por la unción, no por el carácter. Y Juan dijo que ellos no iban a ser conocidos por la unción, iban a ser conocidos por el amor de Dios en ellos. Entonces, a veces los cristianos están viendo con el ojo, de la carne y no con el ojo del Espíritu. Aunque la unción va a venir, no estoy diciendo que no. Claro que sí, es muy importante, porque la unción liberta al cautivo, la unción pudre yugos. Y hay gente que tiene yugos tan fuertes en ellos que no son capaces de quitárselos. Entonces viene un hombre ungido y lo toca y wow, es libre. ¿Y dice ese otro título? Ok, ya miramos aquí. A ver, ¿qué dice? Ok, sí. 3. Dios juzga la naturaleza de pecado, la naturaleza caída del hombre en su hijo. Al juzgar Dios la naturaleza caída en el hombre sobre su hijo, le impone a su hijo el castigo del juicio por medio del pecado. Esto es la sentencia de muerte. El día que comieres, ciertamente, ¿qué? Morirás. ¿Se cumplió esa palabra? Se cumplió esa palabra. Ciertamente el hombre que murió, pero murió eternamente, no. ¿Por qué? Porque esa condenación eterna la llevó ¿quién? Cristo sobre él a causa de nosotros. Amén. Entonces, pero sí se cumplió, claro, el hombre cayó en la mente caída, por eso se alejó de Dios, por eso cada vez que miraba a Dios, lo único que sentía era morirás, morirás, morirás. Entonces, claro, ese pensamiento en él le hacía tener ¿qué? Miedo.
le hacía tener miedo a quién, a Adán y Eva. ¿Por qué? Porque había ya una conciencia caída. Entonces, ¿cuál era la conciencia que ellos tenían? Que si comieren del árbol del conocimiento del bien y del mal, morirás, morirás. Es como el hombre que sabe que tiene su pecado en el celular y la esposa le coge el celular. ¿Qué va a empezar a hacer? Morirás, morirás. Claro que sí, morirás. Y eso se empieza a sudar frío, le empieza a dar nervios, empieza a inventarse lo que sea para quitarle ese celular a la esposa. ¿Correcto? Entonces sí ve que el pecado genera miedo. ¿En quién? En la humanidad. Por eso la Biblia dice que el que conoce el amor de Dios es libre ¿de qué? Del temor. El temor es echado ¿qué? Fuera. Si nosotros seguimos teniendo miedo a que Dios no nos va a proveer, es porque no hemos conocido el amor en plenitud, porque el amor nos genera confianza en que Dios nos va a suplir. Nosotros vamos a hacerlo naturalmente posible por andar con diligencia y Él hace lo sobrenatural sobre nuestras vidas. Nosotros oramos, ponemos las manos, la Biblia dice que ponga las manos sobre los enfermos, ¿correcto? Estamos haciendo lo natural, pero ¿quién es el que hace lo sobrenatural? Él. Entonces nosotros creemos en ese amor y en esa confianza que es la que la va a sanar. Y si no, pues de pronto puede haber incredulidad en la persona, pero bueno, eso realmente ya eso no, cuando usted ore no se sienta culpable si no se sane. Siga orando por otros que no está en usted en que se sane. Usted está creyendo, pero realmente el que sana es Dios. Amén. Romanos 3:26 dice: Él mismo es justo y justifica al que es de la fe en Jesús. Escuche bien, Él mismo es justo y Él justifica. Por eso Él dice que lo que le da el Padre, ¿el qué? El nadie es que se lo arrebata de la mano. O sea que los que Dios le da para salvación, el nadie que se lo arrebata. Por eso Él puede llegar y romper, porque Él venció la muerte. Entonces, ¿qué era lo único que nos separaba o la pared que nos hacía separar del reino de Dios? Diga, la pared de la muerte. Entonces, ¿quién rompió esa pared? Cristo. Entonces, Él tiene la potestad de entrar y sacarnos a nosotros y trasladarlos ¿para dónde? Para el reino de la luz. ¿Correcto? Y cuando Él lo toma en la mano, dice que nadie es que, nadie se lo quita. Entonces nosotros en esa conciencia no nos debería dar miedo de la condenación del juicio eterno. Amén. En esa conciencia. Entonces somos libres de ese temor. Entonces ahí dentro de esa libertad nosotros tenemos que generar más libertad. Ya somos libres de la condenación. Ahora, ¿qué nos falta generar a nosotros? La confianza en Dios para caminar en esta vida. Entonces, ya sabemos que somos libres de la condenación. ¡Wow! Listo, estamos libres. Ya estamos libres para caminar. Pero mucha gente camina en esa libertad, pero no camina en la confianza de Dios para hacer todas las cosas que Él le mandó a hacer sobre la tierra. Entonces empiezan a tener la aflicción, empiezan a cauterizar su mente, empiezan a decaer y después terminan otra vez en el mundo. O si no, confunden las cosas y después terminan metiendo una cosa por otra, como creciendo en gracia. Él dijo, ya, siempre salvos, siempre salvos. Pueden hacer lo que quieran. Y él dijo, después, el mismo engaño a él lo llevó a decir que él era Jesús. Y el mismo engaño a él le llegó a decir que iba a resucitar. Y esta es la hora que están esperando todavía que resucite ese vergado. ¿No? Pero el mismo engaño que él creyó, que los otros creyeron, llevó ahora a la vieja a decir que él era Melquisedec Lisbeth. Eso es tremendo, ese engaño. Yo me he puesto a ver esa historia, pero eso es una locura. Pero más locos los que siguen esa gente. Pero ¿por qué pasa eso? Porque no hay un espíritu de verdad en ellos que los está alejando de la verdad. Simplemente ellos, por no dejar su deseo carnal, por no dejar su cochino pecado, dejan que esa mentira entre como si fuera una verdad en ellos. Por lo menos el que no quiere dejar la amargura se justifica. ¿En qué se justifica? Pero es que él es así, entonces que me toca aguantármelo. Entonces justifica su condición y la hace una verdad. Y ahí se quedan. El que tiene falta de perdón justifica. El que no quiere dejar el pecado justifica el pecado en él. Tengan eso claro. El que no quiere dejar el pecado justifica el pecado en él. Pare de contar. Alguien me dijo a mí un día, me dijo, pero es que yo qué hago si ese hombre a mí no me deja crecer espiritualmente. Y mantenía amargado, mantenía, mejor dicho, peleando. Y ella se justificaba porque el hombre era así. Entonces yo le dije, le di un solo versículo
Yo le dije, pero qué extraño que la Biblia dice que el que da el crecimiento es Dios, no la condición de un hombre. Y se quedó mirándome. Porque ella estaba justificando su no crecimiento espiritual en la condición de su marido, que no la dejaba crecer. Y yo le dije, pero qué raro, porque la Biblia dice que el que da el crecimiento es Dios. Pero usted dice que si su esposo se arregla, usted crece espiritualmente. Entonces, ¿quién es mentirosa? ¿La Biblia o usted? Y se quedó pensando y me fui. No le dije nada más. La dejé con ese pensamiento ahí, me fui. Le dije, raro eso, porque la Biblia dice que el que da el crecimiento es Dios. Pero usted dice que si su marido cambia, usted crece. En la caída del hombre, el hombre vino a ser de una mente opuesta a la de Dios. Escúcheme bien. En la caída del hombre, el hombre vino a tener una mente opuesta. O sea, que podía agradar a Dios, no. O sea, que podía seguir el pensamiento de Dios, no. O sea, que así Dios le hablara, él podía cumplir ese pensamiento de Dios en él, no. ¿Por qué? Porque tenía una mente totalmente opuesta a la de Dios. O sea, que si Dios a nosotros nos prometió que Él iba a sanar nuestras vidas y a libertarnos, y nosotros no creemos eso y no vivimos eso, entonces nosotros estamos teniendo ¿qué? Una mente opuesta a la de Dios. Por eso nosotros podemos hacer todo lo que Dios nos dijo que éramos. ¿Sabe a dónde me agarré yo para dejar mi trabajo? Cuando tuve el sueño de que Él me dijo, no te voy a prometer sueldo. Me acuerdo tanto que hasta con voz me lo dio a mí. No te voy a prometer sueldo, Adolfo, pero una cosa te digo, nunca te va a faltar nada. Eso fue suficiente para yo dejar el trabajo. Yo lo dejé con esa palabra, y cada vez que yo miro como que no aparecen las moneditas de 50, yo le digo, bueno, Señor, usted me dijo a mí esto. Sí, es verdad, porque la congregación de nosotros no es grande y yo vivo netamente del ministerio, yo no hago nada más. Todo viene a través del ministerio. Y si yo me pongo a ver, a veces cuando hago cuentas, el ministerio no suple muchas veces las necesidades. La gente nos llama, gente que nos ve por redes, ay pastor, Dios me colocó, dale este diezmo a usted, tome, lo mandó. Cuando veo allá el nequi, uy, apareció plata, uy, gloria a Dios, la saco rápido para que vuelva y la llene. Entonces, solo en la cruz del Calvario se logra todo. La destrucción de la mente caída, la crucifixión de la naturaleza de pecado, la posición y estado de muerte distorsionado fue desnudado, avergonzado, destruido, molido, acabado, pulverizado, y toda imagen distorsionada de pecado proyectada por la mente caída cayó y fue desmenuzada. O sea que ahora tenemos una mente opuesta a las promesas de Dios. No, ahora podemos cumplir y mantener y vivir en las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque Él lo dijo, fue el pensamiento de Él. Y ahora, como tenemos la mente de Él, podemos pensar en eso. Claro que sí. Y si Él lo dijo, Él lo cumple. O sea que si nosotros lo creemos, ¿se cumplirá? Claro que sí. ¿Quién es la mente que no cree que esas promesas se van a venir a Él? La mente incrédula. Por eso el incrédulo no puede recibir nada de Dios. La mente incrédula es la que dice, no, Dios no me va a dar esto. No, Dios no me va a sanar. Porque es lo opuesto de Dios. Pero cuando usted tiene la mente de Cristo y la hace fluir, escúcheme bien. Nosotros tenemos el Espíritu nacido de nuevo acá. Dice, y todo aquel que cree en Él, en su interior, será como ¿qué? Como una fuente de ¿qué? De agua viva. Será como una fuente. Pero dice, pero todo que cree, que todo lo que, se me olvidó el versículo, lo vamos a leer. ¿Alguien tiene ese versículo ahí en la mano? Y todo el que cree en Él y en lo que Él hace, de su interior correrán ríos. Escuche bien, en creer en Él nos hace una fuente ¿qué? De agua viva. Pero en creer en las obras de Él hace que de nuestro interior corran ríos de agua viva. Yo quiero que eso, Juan 7:37. Yo quiero que entiendan esto, escúchenme bien. Lo que nació fue el Espíritu nacido de Dios. Nosotros nacimos en el Espíritu, escúchenme bien. Nuestra alma o nuestra mente que no ha sido transformada está llena de ¿qué? Antes de nosotros nacer de nuevo, ¿de qué se llenó nuestra mente? De la mente caída, de pensamientos caídos, ¿correcto? Yo quiero que me pongan mucha atención en esto, porque a veces por eso es que los cristianos andan en maldición. Escúcheme bien. El impío tiene una fuente ¿qué? De pecado, una fuente caída, que llenó ¿qué?
nuestra mente, o sea, nuestra mente se invadió y se llenó de pensamientos de muerte y de la naturaleza caída, ¿ok? Listo, aquí estamos, ya los atrapé. Entonces ahora, cuando nacimos de nuevo, inmediatamente nosotros tenemos una mente diferente, o sea, una fuente diferente, pero el alma no nació de nuevo. Entonces en el alma quedaron los pensamientos viciados ¿de qué? De la mente caída. Entonces, si nosotros no colocamos a fluir esa mente de Dios, ¿qué pasa con los pensamientos que están acá que quedaron cauterizados? Siguen reproduciéndose. ¿Por qué? Porque no hay algo que los está presionando para salir. Pero si empezamos a llenar esta mente de los pensamientos que ahora tenemos, entonces, y escúcheme bien, el que no transforma su vida, esos mismos pensamientos que quedaron lisiados por la naturaleza que ella, van a seguir saliendo. Van a seguir saliendo. Entonces usted está empezando a sembrar en la carne. ¿Y qué va a cosechar? Muerte y corrupción. Entonces, ay pastor, pero ¿por qué me pasa? Mi hijo, cambie la mente, porque es que la manifestación de la maldición no fue por la fuente, fue por lo que usted empezó a hablar. Porque Dios le dijo a Adán, maldita será la tierra por su causa. No dijo maldita es la tierra, no, dijo maldita será la tierra por tu causa. O sea que Dios sabía que apenas Adán empezara a activar esa fuente de maldición que había en él y empezar a hablar, la tierra iba a empezar a ser maldita. Entonces realmente lo que maldice nuestro entorno es lo que nosotros hablamos y lo que nosotros expresamos, o sea, lo que nosotros emanamos. ¿Y de dónde sale eso? De nuestros pensamientos. Entonces, si esta fuente que ahora nueva tenemos no empieza a llenar esta mente, lo que va a seguir saliendo son pensamientos de la carne, pensamientos de muerte, y vamos a seguir viviendo igual. O sea que el secreto es colocar a funcionar, a creer en esa nueva mente para que esta mente empiece a hablarlas. Porque es que estamos en algo natural, no en algo espiritual, aunque lo natural procede de lo espiritual. El demonio no se va a salir hasta que usted le diga en el nombre de Jesús, sálgase. Él no se va a salir usted diciendo, no, él no se va a salir. Usted le tiene que hablar. Entonces usted empieza, y por eso la Biblia dice que en la lengüita está el poder ¿de qué? ¿Por qué? Porque ella es la que habla. Porque usted daña el ambiente de su casa cuando usted empieza a hablar necedades. Usted se queda calladito y no pasa nada. Pero cuando usted empieza a hablar esas mundicias, ahí es donde empieza a generar un ambiente. Entonces, si usted cambia esos pensamientos que están aquí, va a empezar a salir pensamientos del reino de Dios. Y si empiezan a salir pensamientos del reino de Dios, entonces empieza a llenar la casa de la atmósfera de Dios, porque usted la está hablando, usted la está emanando. Pero si usted tiene esa fuente y no la hace fluir, pues entonces no va a pasar nada, usted sigue siendo igual. ¿Sigamos o paramos? Voy muy rápido. Ahorita sí ya me dio afán porque voy lejos. Pastora, perdóneme. Bueno, entonces, perdón, aquí me pasé. La importancia de entender lo que sucedió en el cuerpo de Jesús y en la cruz y en la resurrección. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué tenemos que entender esto? Si nosotros entendemos la cruz, nosotros entendemos que ya no tenemos pecado. Si nosotros entendemos la cruz, entendemos las promesas que a través de la cruz nosotros podemos adquirir. Si en el antiguo pacto habían promesas que se podían manifestar, ¿cuánto más en el nuevo pacto que dice que es un mejor pacto podemos atraerlas? Allá a ellos les tocaba hacer algo. Aquí nosotros tenemos que solamente mirar la obediencia que Él nos imputó para nosotros caminar en esa obediencia. Ellos allá tenían que esforzarse para ser obedientes y sin embargo así no podían hacerlo. Pero aquí nosotros no necesitamos esforzarnos, necesitamos tener el conocimiento y la revelación de esa obediencia para que fluya a través de nosotros, porque ya está. ¿Correcto? Entonces, si no entendemos lo que pasó en la cruz, somos cristianos secos espiritualmente y en lugar de emanar vida, emanamos muerte. ¿Por qué? Porque nunca cambiamos los pensamientos de muerte que un día la mente caída dejó en nosotros. Entonces tenemos que dejarnos transformar por el Espíritu Santo de Dios. Él nos va a enseñar a nosotros a hablar con palabras de bendición que no añaden tristeza. Porque a veces nosotros regalamos una ofrenda con rabia. ¿Sí es verdad? O porque nos toca. Pero qué difícil es regalar a veces con ese amor.
A mí, a la vez pasada vino, me confrontó, inclusive hace ya algún tiempo vino un muchacho de la calle. Y pues uno ya más o menos como pastor uno sabe de pronto qué días viene gente, sí, y de pronto hay un recurso, ¿verdad? Y uno ya a medida que uno va pasando uno va conociendo. Y uno a veces se mide en los gastos. Y ese día precisamente vino harta gente. Y llegó un muchacho, me acuerdo tanto que eso ya fue hace rato, me entró un muchacho y el Señor me dijo, llámalo al frente. Y dijo, recójale una ofrenda de todos los que están acá. Nunca se había recogido tanta ofrenda en la iglesia como ese día. Y me dijo, hácela toda a él. Usted sabe cuánto me costó a mí eso, ¿no? Mucho me costó. Mucho me costó. Y es primera vez que medio se llena la iglesia y miro una buena ofrenda y me toca regalarla. No, lo pensé en mi corazón. Por eso aquellas que volví me pasó con una muchacha, lo hice con mucho amor. Y digo, uy, ojalá le atravieso mi mente con esos pensamientos. Tenga mente callada para que aprenda, Le voy a regalar más y saqué más plata de la que yo tenía y se la di. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que tenemos que luchar contra algo que se opone a la mente de Dios. Si nosotros no luchamos y lo único que hacemos es excusarnos en esos errores, nunca vamos a cambiar. La Biblia dice, en Gálatas dice, porque la carne se opone al espíritu y el espíritu a la carne, para que no hagáis ¿qué? Lo que quiera. Entonces usted tiene que entender que hay pensamientos que se van a levantar para no hacer la voluntad de Dios, pero que usted tiene el poder para llevarlos cautivos. Hay una ventaja. Entonces, 8 cosas importantes de la resurrección. Escuche, primero, que somos ¿qué? Justificados ante Dios. Segundo, demuestra que Él venció ¿qué? La muerte. Tercero, significa que estamos unidos ¿con quién? Con Cristo. Cuarto, confirma la verdad de ¿qué? De las Escrituras. Quinto, prueba que el evangelio es ¿qué? Verdadero. Sexto, prueba que Él es ¿qué? El Hijo de Dios. Séptimo, nos asegura el derramamiento de ¿qué? Del Espíritu Santo, porque estamos creyendo, Él dijo la promesa. ¿Sí? Entonces, si creemos que Él resucitó y que antes de ascender a los cielos dijo que vendría el Espíritu Santo y nosotros creemos en esa resurrección y creemos en esas palabras, entonces vamos a poder tener el Espíritu Santo derramado sobre nuestras vidas, ungiéndonos con poder y gloria. Amén. Y octavo, nos asegura que ¿qué? Nuestra resurrección, porque Él dijo que ¿qué? Que Él volvería ¿por quién? Por nosotros, y que nosotros resucitaríamos ¿en qué? En cuerpos gloriosos. O sea, en cuerpos incorruptibles. O sea que nosotros, así no, yo creo que nosotros vamos a ver el rapto, entonces no vamos a conocer la muerte. Gloria a Dios, no vamos a conocer esa muerte. Esa muerte no le vamos a burlar. ¿Dónde está muerte? ¿Dónde está muerte? ¿Dónde está tu aguijón? Mire, vea. No le vamos a burlar, claro que sí. Claro que sí, no vamos a conocer la muerte, gloria a Dios. Dijo Pablo esperaba el rapto porque dijo, y los que estamos vivos, Él lo estaba esperando 2000 años atrás, ¿por qué no lo voy a esperar yo hoy? Lo que pasa es que eso me lleva a estar preparado todo el tiempo. Ese pensamiento me lleva a estar preparado todo el tiempo. Entonces yo le digo, muerte, sí, ese día del COVID que me vino un pensamiento, te voy a matar, y yo no me puedo morir todavía, mentiroso diablo. Y al otro día estaba así, ¿dónde está muerte? Eso es un chiste, vamos a meterle chiste. Bueno, sigamos rápido. Entonces, versículos. El 1, resurrección. La resurrección significa que somos justificados ante Dios. Voy a dar unos versículos de cada en el primero, Romanos 4:25. En el primero, Romanos 4:25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra ¿qué? Para nuestra justificación. El segundo, la resurrección de Cristo demuestra que Él venció ¿qué? La muerte. Voy a dar un versículo por cada para que lo mediten, ¿correcto? La resurrección de Cristo demuestra que Él venció la muerte. Romanos 6:23. Romanos 6:23. La muerte entró por un pecado y es el enemigo de la humanidad y el castigo justo por los pecados. ¿Correcto? Entonces, como por uno entró la muerte, por el otro entró ¿qué? La vida. Entonces, ahí sabemos que Él venció la muerte. Tercero, la resurrección de Cristo significa que los creyentes están unidos con Cristo. Segunda de Corintios 4:14. Y sabemos que Él resucitó al Señor Jesús
a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Ahí sabemos que estamos unidos a Cristo. Por eso dice que estamos sentados en lugares celestiales con Él. ¿Correcto? Cuarta, la resurrección de Cristo Jesús confirma que las escrituras son verdad. Entonces, Salmo 16, 10, 11. Salmo 16, versículo 10, 11. Dice: porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirá que su santo sufra corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, y en tu diestra hay deleite para siempre. Esa fue una promesa que hizo en los Salmos, correcto, que él no iba a permitir que su santo viera corrupción. Y no estaba hablando de David, estaba hablando de Jesús. Entonces ahí demuestra que esa escritura se cumplió ¿en quién? En Jesús, en Jesucristo. Quinto, la resurrección de Cristo Jesús muestra que el evangelio es verdadero. Primera de Corintios 3:4. Primera de Corintios 3:4 dice: primeramente, voy a leerlo muy rápido. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces ahí vemos que Cristo confirma las Escrituras. Vamos, sexto, la resurrección de Cristo prueba que Él es el Hijo de Dios, ¿correcto? La resurrección de Cristo prueba que Él es el Hijo de Dios. Romanos 1:4. Jesús fue declarado Hijo de Dios como un acto de poder conforme al Espíritu de Santidad. Por resultado, la resurrección de entre los muertos. Si Jesús hubiera muerto y se hubiera quedado muerto, Él habría sido como uno de los millones que han dicho que son Cristo, o que son los salvadores, como el Buda y como todos esos que dicen pero murieron y nunca resucitaron. Pero él dijo: yo soy el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque voy a resucitar al tercer día. ¿Se comprobó? Se comprobó. Entonces ahí comprobamos que él era el Hijo de Dios. Séptimo, nos asegura el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces en 1 Corintios 15:20 dice: pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que mueren. Es hecho, pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre ha resucitado de entre los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y Romanos 8:11: si por el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en vosotros. Entonces ahí sabemos que el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos es el mismo que nos va a levantar a nosotros de esta muerte natural, hablando del cuerpo, ¿no? Porque en espíritu y alma ya estamos restaurados. El espíritu nació de nuevo, nuestra alma se purifica, y nuestro cuerpo, que es la final muerte, va a ser reemplazado por uno incorruptible. Yo no me canso de imaginar. Yo una vez tuve una visión de ver mi cuerpo incorruptible, me acuerdo tanto, se las voy a contar. Esa visión. Estaba yo un ángel me llevó a una cruz muy alta, y la cruz era como un túnel. Entonces yo miraba la cruz y miraba la Nueva Jerusalén al otro lado. Y no había otro camino sino pasar por ese bendito túnel que era en forma de cruz. Y yo me acuerdo que yo dije: pues pasemos. O sea, Dios es tan bonito que lo deja hacer a uno como es, en las visiones aún todavía. Lo deja hacer uno igual de cabezón. Y aún lo lleva uno así. Y yo me acuerdo que yo metí el pie, empecé a caminar, y cuando metí el pie, me laceró. Yo salí, se me abrió una herida acá en el pie, en la pierna. Yo, no, pero ¿qué pasó? Entonces yo probé con la mano así. Cuando metía la mano en el túnel de la cruz, y la cruz era larguita, en el túnel, y me laceró, y yo la sacaba. Claro, me ardía inmediatamente, y yo dije: no, yo no paso. Yo por ahí no paso, dije yo en la visión. Cuando el ángel que iba conmigo me dijo: la única manera de que puedas ver y entrar allá, la última hora, es pasando por ahí. Y yo no sé, algo pasó en mí, cogí fuerzas y empecé a entrar. Y a medida que cada paso que iba dando, me iba lacerando el cuerpo, me iba lacerando. Y yo seguí caminando, y yo la cara, todo. Yo quedé, el cuerpo me iba quedando como una llaga, como verdaderamente quedó Cristo.
¿sí? Pero cuando ya un momento donde el cuerpo ya perdió las fuerzas, o sea, ya estaba tan lastimado que ya no podía casi ni caminar. Y en ese momento ya iba como un poquito más de la mitad del túnel de la cruz, ¿correcto? Del túnel de la cruz. Entonces, eso fue una visión, ¿no? Digo, Pablo, si en el cuerpo no lo sé, si en la carne no lo sé. Entonces, después de la mitad, ya empecé a ver que el cuerpo se desgonzó, pero del mismo cuerpo salió otro cuerpo. Pero este cuerpo era brillante. Este cuerpo era brillante. Entonces yo dentro de mí, o sea, yo iba mirando la visión, aunque el que iba ahí era yo. ¿Sí me entiende? Es algo bien raro, o sea, usted lo ve de todos los puntos de vista. Y él cogió el cuerpo muerto y se lo echó al hombro. Y siguió caminando, y ya entre más caminaba, ya más fuerza cogía, pero el cuerpo ya estaba muerto. Cuando pasé al otro lado, miré, no lo puedo describir realmente, era algo muy hermoso. Y estaba Jesús ahí, al frente mío. Y me dijo, este cuerpo se tiene que quedar aquí. Y entonces estaba un cuerpo que era casi parecido al mío, era un poquito versión mejorada, y estaba tirado como si alguien le hubiera hecho como si fuera un muñeco tirado. Y entonces él me dijo, el soplo que voy a dar sobre ese cuerpo es usted. O sea que mi espíritu nacido de nuevo, mi vida que ahora tengo en este cuerpo, es el aliento de vida que va a llenar el cuerpo incorruptible eterno, que va a estar conmigo acompañándome toda la eternidad. Y entonces cuando él sopló sobre ese cuerpo, el soplo era yo, ¿sí? El soplo era yo mismo, y él sopló aliento sobre ese cuerpo, y el mismo espíritu que pasó la cruz llenó ese cuerpo y se levantó, y él dijo, ahora sí puedes entrar a la ciudad. Y ahí me salí, no entré a la ciudad, salí. Fue tremendo esa visión, siempre la hago. O sea, fue tremendo como él sopla aliento de vida. Ese aliento somos nosotros los que estamos ahorita aquí en este cuerpo. Y ese llenó ese cuerpo eterno que nosotros vamos a tener. Entonces ya tienen una vista amplia de cómo vamos a hacer en la eternidad. ¿Ven? sigamos, ya, eso está emocionante. Ok. Corintios 15:20, Primera de Corintios 15:20, Romanos 8:11. Sí. Romanos 8:11. Ok, sigamos. ¿Tiene frío, pastor? Romanos 8:11. ¿Correcto? Ahora, Jesús cumplió la ley. Ya estamos en el punto número ¿qué? Número 4. Ok. Número 4. Ya vamos a acabar. Ya vamos a acabar. Espere. Jesús cumplió la ley. Mateo 5:17. No penséis que vine a abolir la ley o los profetas. No vine para abolir, sino para cumplir. Jesús cumplió la ley porque él vivió la vida perfecta que requería la ley. O sea que fue el único ser sobre la tierra que pudo cumplir la demanda de la ley. ¿Por qué pudo cumplir la demanda de la ley? Diga, porque no tenía la naturaleza de pecado. O sea que con la naturaleza divina se puede cumplir la ley. ¿Quién tiene la naturaleza divina aquí? Entonces podemos cumplir la ley. Y está cumplida en nosotros. Porque la única que puede cumplir la demanda de Dios es la nueva creación, la naturaleza divina de Dios. La misma esencia de Dios que estaba en Jesús fue la que pudo cumplir la ley. Ahora, esa misma esencia vino a ser ¿en quién? En nosotros. O sea que esa esencia que cumplió la ley en Jesús es la misma esencia que va a cumplir la ley de Dios en nosotros hoy en día, ¿correcto? Y ya la cumplimos porque Él ya la cumplió y nosotros estamos en Él. Tremendo esto, ¿no? Entonces, si diezmamos, pecamos, estamos bajo la ley. El diezmo ni siquiera fue bajo la ley. El diezmo fue con Abraham, fue una convicción de Abraham. Y a veces meten, dicen que no, que ya no estamos bajo la ley. Si el diezmo ni siquiera fue bajo la ley, el diezmo fue bajo la gracia de Abraham, porque Abraham estaba sin ley. Él dentro fue en la gracia por medio de la fe. Fue tremendo porque la gente a veces critica eso. No, el diezmo es por convicción y agradecimiento. Y Dios bendice eso. Yo por eso creo en el diezmo. Entonces sigan diezmando. Entonces sigamos. Amos 5:21. Dice, abominé vuestras solemnidades. Escuche bien. Y no me complaceré en vuestras asambleas. Mire lo que
mire cómo Dios empieza con Moisés, empieza a hacer todo ese ritual, todo ese protocolo que hacían para poder entrar al lugar santísimo. Pero vea lo último cómo termina diciendo Dios aquí en Amós 5:21. Dice: aborrecí, abominé vuestras solemnidades, o sea, todos esos rituales, y no me complaceré en vuestras asambleas. O sea, él ya no le complacía ni los becerros gordos ni los becerros flacos, no le complacía si sacrificaban 1000 caballos, 1000 ovejas, ya eso él no, porque ya estos hombres ya habían corrompido tanto la ley que ya Dios la aborrecía. Corrompieron tanto lo que empezó en Moisés que ya Dios la aborrecía. Eso está pasando hoy en día, ¿sabe? La gente ha aborrecido tanta la gracia que lo que vemos hoy en día no es el mismo evangelio que vemos al principio. Ese evangelio de poder, ese evangelio de santidad. Ahora, pero estoy seguro que Dios no va a venir por una iglesia enferma. Entonces estoy seguro que ese mismo espíritu de poder se va a levantar, y esa misma revelación se va a levantar hoy, que vamos a hacer más que los que fueron en el primer tiempo. Yo creo que ha habido algo progresivo en la revelación, que ya nosotros no iniciamos desde como iniciaron hace 100 años. Ya nosotros tenemos bases, ¿sí? Antes ni siquiera se hablaba del Espíritu Santo, ya ahora sabemos que el Espíritu Santo bautiza en lenguas. Entonces se da cuenta que la revelación ha venido ¿qué? Siendo progresiva. O sea que las nuevas generaciones no van a iniciar desde abajo, sino que ya van a iniciar sobre una base. ¿Para qué? Para ser impulsados en Dios. Amén. Gloria a Dios. Como lo que pasó con Jesús. Él infundió en los apóstoles una revelación tan profunda que ellos estallaron. Dios está infundiendo en la iglesia una revelación tan profunda que va a llegar a un punto donde esto se va a estallar, y yo creo que no van a pasar muchos días. Amén. Sigamos. Marcos 5:20. Les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa, a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino de Dios. Mire lo que está diciendo para los religiosos. Si esa religiosidad no supera a estos fariseos, ni siquiera van a poder entrar al reino de Dios, hablando de los religiosos. Y saben que los judíos son bien estrictos, ¿no? Eso a los 13 años ya se sabe la Torá. Y se dan golpes sobre el muro de los lamentos allá todo el tiempo, y dale, y dale, y dale, y dale. Y ellos aún se llegan a aislar de la sociedad, y es que para guardar el pueblo todavía. O sea que ellos son muy severos en cuanto a la religiosidad. Y Jesús le dice: si ustedes no superan eso, ni siquiera van a poder entrar al reino. O sea, como diciéndole, no lo van a poder hacer. ¿Correcto? Entonces no es por la religiosidad, es por creer. Esto es por fe. Realmente la fe se tiene que levantar en nosotros. Sigamos. La nueva creación en Cristo. Vuelve la nueva creación. Mire, vea. Marcos 5:20. 5:20. 5:20, Marcos 5:20. Les advierto que a menos de que su justicia supere a los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino de Dios. ¿No? Entonces hubo un error aquí. Entonces, ¿conocen el versículo? Entonces anotemos el versículo. Aquí dice Marcos 5:20. Entonces no es Marcos 5:20. Bueno, entonces, ahí ya saben el contexto del versículo. Entonces, queda de tarea. Entonces, el número 4, la nueva creación en Cristo. Mire la nueva creación. Esto que ustedes ven acá es la mente. ¿Es Mateo 5:20? Ok, Mateo 5:20. Estos que ustedes ven acá, realmente esta imagen es muy significativa. Realmente la gente que no ha transformado la mente está arropada con esta piel, ¿correcto? Pero cuando la gente empieza a ser transformada, empieza a quitar los pensamientos de la carne, ¿qué empieza a fluir? Los pensamientos del Espíritu. Porque es que los pensamientos de la carne hablada generan ¿qué? Maldición y muerte. Por eso dice que cuando uno va a pecar, que es por la concupiscencia que está ¿qué? Dentro de nosotros, o sea, los pensamientos que llegan y engendran un pensamiento y dan a luz ¿qué? El pecado. Entonces realmente lo que nosotros tenemos que engendrar en esta mente son los pensamientos del Espíritu. ¿Para qué? Para que esos pensamientos del Espíritu conciban ¿qué? Una palabra de vida y vida en abundancia a todos los que nos escuchen.
Si nuestros pensamientos hablados están generando condenación a la humanidad, no están hablando pensamientos de Dios, porque los pensamientos de Dios son espíritu y vida. Y si esos pensamientos generan vida en las personas, entonces usted está hablando por el Espíritu de Dios. Pero si esos pensamientos no generan sino condenación y lástima en las personas, entonces usted no está hablando por el Espíritu de Dios, está hablando es por la mente caída que quedó viciada en usted. ¿Correcto? Tremendo, eso es muy tremendo. Ezequiel 36:26, mire lo que dice: y quitaré de vuestra carne de pecado el corazón de piedra y les daré un nuevo corazón sin pecado. Entonces tenemos que entender que el corazón de donde emana la vida fue quitado. ¿qué? ¿El corazón de qué? De piedra. Ahora no vamos a emanar vida humana, ahora vamos a emanar vida eterna, vida de Dios, vida de Dios. O sea que si usted tiene su hijo que es rebelde, empiece a hablar por el Espíritu de Dios, que eso va a llenar la casa y él, le guste o no le guste, va a tener que respirar ese ambiente celestial hasta que un día el Señor lo atraviese. Amén. Listo. Ve, con la mente del corazón nuevo de carne en el alma logra ¿qué? Su transformación. O sea que nosotros con la mente de Cristo en nuestro corazón, hablándolo, ¿qué vamos a generar? Una transformación. ¿Por qué vamos a generar una transformación? Porque esta mente quedó viciada a la antigua vida. Entonces, con los nuevos pensamientos, ¿qué va a pasar con esto? Va a empezar a sufrir una ¿qué? Una metamorfosis, una transformación. ¿Y cómo nos vamos a dar de cuenta de eso? Pues que nuestra casa empezó a respirarse un ambiente tranquilo y de paz, que nuestra casa empezó a respirarse un ambiente diferente. Pero si el ambiente sigue de amargura, de pelea, la misma vaina todo el tiempo, hombre, miremos a ver qué está pasando ahí. Algo está pasando, algo está siendo más fuerte en nosotros. Y escúcheme bien, ahí a veces nos frustramos, pero transformación significa tiempo. O sea, tiempo. No se desespere si un pensamiento lo borbandea a usted todo el tiempo y usted no ha podido superarlo. Simplemente usted persevera y persevera y persevera hasta que usted llegue a un momento que ese pensamiento de Dios lo fortalece en usted, que usted va a vencer el pensamiento que lo oprimía. Entonces el oprimido ahora va a ser el opresor, ¿correcto? Por eso ahora el que nos oprimía, ahora nosotros somos ¿qué? El opresor de ese que nos oprimía. El que nos tenía cautivo, ahora nosotros lo llevamos cautivo. Los pensamientos que nos tenían cautivos, ahora nosotros los podemos llevar cautivos. Aquel que nos tenía encerrados en una cárcel, ahora nosotros lo podemos echar fuera. Entonces todo empieza a cambiar cuando esa transformación empieza en nosotros. La meditación de la palabra, comiendo de su carne y bebiendo de su sangre. Entonces vamos a mirar aquí rápidamente. ¿Cuánto me queda, Sayán? ¿Media hora? Bueno. Menos mal. Listo. Entonces, vamos a leer unos versículos. Primera de Juan 1:1. ¿Cómo logramos nosotros tener esta certeza en Dios? Pues sabiendo quién es Dios, sabiendo su poder, sabiendo su magnitud de lograr lo que Él quiere hacer. Si nosotros, digamos, si ustedes piensan que yo soy su Salvador, un ejemplo, y ustedes me ven que no puedo ni siquiera levantar una piedra, ¿cómo van a tener confianza en mí? ¿Cierto que no? Pero si usted es un líder, o digamos estos salvadores que se han levantado hoy en día, ¿sí? ¿Cómo les van a generar confianza en las personas cuando ni siquiera pueden con los mismos problemas que ellos tienen? No pueden generar una confianza. Pero Jesucristo venció todo en todo para que nosotros confiáramos en ese poder. Entonces, ¿cómo sabemos si podemos confiar en ese poder? Entonces, Juan 1:1 dice: en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces sabemos que Jesús era Dios. ¿Podemos confiar? Claro que sí. Entonces, Juan 10:30, ¿cómo podemos confiar en Jesús? ¿Por qué podemos confiar en Jesús? Porque Él dice: yo y el Padre, ¿qué?
somos uno. ¿Y quién es el Padre si no es Dios? ¿Y quién es Dios si no es el creador de la existencia? ¿Y quién es el creador de la existencia si no es el ser eterno que tiene todo poder y que es omnipotente y omnipresente? Entonces Jesús está diciendo, ustedes pueden confiar en mí porque yo y Él somos uno. Ustedes pueden confiar en mí porque yo estaba cuando Él, en el principio, cuando estaba creando todas las cosas. Ustedes pueden confiar en mí porque el mismo poder que Él tiene me lo otorgó a mí y yo doy vida así como Él da vida. Entonces podemos confiar y nos lo comprobó. ¿Cómo? Diciendo, yo resucito al tercer día. A ver, muera si usted diga que resucita al tercer día para confiar en usted. Entonces Él generó confianza para que nosotros confiáramos en Él. Jesús generó confianza. ¿Cómo generó confianza? Cuando levantaba a los muertos, cuando sanaba a los enfermos, cuando la palabra de Él aún maldecía a los árboles y los árboles se secaban. La gente se maravillaba, oró, 5,000 personas se alimentaron. Va a sacar una moneda del pez, de la boca del pez, fue allá. Entonces todas las profecías que Él hablaba y confrontaba a la gente era una realidad. Entonces generó una confianza. ¿Cómo los pastores y nosotros en la casa vamos a generar confianza? Cuando empezamos a caminar en una palabra que nosotros podemos sobrellevar. Entonces empiezan a confiar en uno. Oiga, sí, hermano. Tremendo consejo este, ¿no? Y lo miran a usted caminando en algo sobre. No, ahí sí es que ya la terminó de embarrar más. Ahí sí ya más voy a confiar en él. Entonces podemos llegar a ser discípulos. Correcto. ¿Por qué cree que a mí la gente que me veía a mí y conocían a la pastora Clemencia no se preguntaban cómo era que yo andaba detrás de ella todo el tiempo? Pastor, ¿y usted cómo hace con la pastora tan bravo que es? La pastora lo regaña delante de todo el mundo a usted. Pero yo tenía algo en mi mente. El testimonio que ella me daba me asustaba a veces. Jue madre, mujer de fe. Yo decía, Dios mío, ¿de dónde sale la plata? Yo no sé, esta señora la miraba por todos lados y no pasaba nada. Era tremendo porque aun cuando yo no tenía, ella me llamaba y me desafiaba y me decía, yo que no trabajo, yo tome, crea en Dios, el Señor le suple. Y yo, Dios mío bendito, eso a mí me atormentaba mi cabeza. Seguro que sí. Y eso me hizo estar ahí. Yo decía, no, esta mujer es la que yo necesito para que me enseñe. Y esa es la mujer más cumplida. Usted le dice a las 7 y es a las 7. Y la mujer más organizada, usted le dice, vaya aquí detrás, aquí en el quinto cajón bajando, al fondo a la derecha va a encontrar la aguja, tráigamela. Y ahí la encuentra. Me asustaba eso a mí, me asustaba y yo decía, yo no puedo creer. Y me obligué a ese testimonio. Fue más un testimonio que las palabras lo que me obligaron a ser discípulo de ella. Y a mí la gente me decía, está buscando que lo haga regañar que me regañe, no importa, yo no voy por los regaños, yo voy es por lo que yo veo. ¿Correcto? Entonces el testimonio da mucho de qué hablar. Sigamos. Por eso yo la valoro mucho, la pastora Clemencia. Y yo cuando yo salí a estudiar le dije, no, pastora, yo no voy a enseñar, yo no soy maestro. ¿Cómo yo voy a enseñar 40 minutos y apenas predico media hora y ya me quiero bajar? Usted lo puede hacer. Yo, de verdad, sí, señor. Y me sentaba y me colocaba a explicar todo esto y vea. Entonces, el testimonio genera autoridad. El testimonio genera una autoridad en hablar, pero una autoridad moral en las personas. ¿Por qué? Porque usted tiene autoridad moral para hablar. ¿Correcto? Usted tiene autoridad para hablar de disciplina porque usted es disciplinado y usted ve, por lo menos en ella, yo créame que yo a veces me asustaba, más que verla. Yo decía, no, yo no puedo creer lo que estoy viendo. Y eso a mí me desbarataba todo el tiempo. Yo me tuve que comer una palabra que yo dije, yo nunca le voy a limpiar la mierdita a alguien. Y un día ella aquí me mandó y lo hice. Y a un borracho. A mí nunca me va a olvidar que a mí se me llenaba la boca diciendo, pero el día que sentí esa autoridad sobre mi cabeza, lo único que tuve que hacer es y ir a hacerlo. Y así es cuando Dios le habla a uno.
Uno siente la autoridad del Señor y uno se va y lo hace porque uno va confiado de que Él lo va a respaldar a uno. Entonces, por eso es muy importante el testimonio. El testimonio. Espere que me salte aquí una página. ¿Ok? Entonces, Él generó una confianza en nosotros para nosotros poder confiar en Él. ¿Cómo la generó? De todos los aspectos de la vida. Hablaba como el que tenía autoridad. Daba testimonio de que era el Hijo de Dios. Sanaba a la gente. Resucitaba a los muertos. Cuando Juan el Bautista lo metieron a la cárcel, él mismo bautizó a Jesús. Él mismo miró que la paloma descendió sobre él. Pero cuando tuvo una tribulación, él mandó a sus discípulos y le dijo: ese lo tenemos que esperar a otro. Mire a dónde llegó él. Y Jesús nunca le dijo que era él. Le dijo: vaya, dígale que los muertos resucitan. Vaya, dígale que los enfermos se sanan. Vaya, dígale que los cojos están saltando. Vaya, dígale que los ciegos están viendo. Fue el testimonio de él que habló que él era el Hijo de Dios. El testimonio de la resurrección es el que nos habla a nosotros que nosotros somos resucitados por medio de él. La verdad de él es el que nos hace a nosotros entrarnos en esa verdad. Lo que él es, somos nosotros. Porque él nos engendró con la misma genética que él fue engendrado en esta tierra. Y es por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, correcto, tenemos su ADN, tenemos un ADN divino, una sangre que corre por nuestro cuerpo espiritual. ¿Y cuál es la sangre que corre por nuestro cuerpo espiritual? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo que es incorruptible, la sangre de Cristo que es inalterable, la sangre de Cristo que es pura, la sangre de Cristo que es santa, la sangre de Cristo que no lleva enfermedad, la sangre de Cristo, mejor dicho, podríamos amanecer aquí hablando de todas las cualidades de Él. Y algo me pasó aquel día tremendo porque alguien me dijo: ¿qué cualidades tengo yo? Oiga, me costó. Y yo me quedaba mirándolo así. Pero dígame una. No podía verle las cualidades a la persona. ¿Por qué? Porque ahí se da uno de cuenta que lo único que uno hace ver son las cosas malas de la gente. Tremendo eso. Y eso me asustó. Y yo conocí a la persona y me dijo: ¿cuáles cualidades creo que yo tengo? No le dije sino una. Le dije: usted es inteligente. Pero ¿podríamos hablar eso de nuestro esposo? ¿Podríamos hablar eso de nuestra esposa? ¿Podríamos hablar eso aún de nuestros hijos? ¿Podríamos hablar eso aún de la gente que nos trata mal? Pero sí podemos hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque tenemos la mente de Cristo. Y nosotros vemos como Cristo nos ve a nosotros, con compasión, con amor. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la conclusión realmente de todo esto? La única manera de vivir y manifestar la justicia de Dios es a través de ¿qué? De la nueva creación. Yo quiero que leamos todos esto y vamos a orar. Quiero orar mucho rato porque creo que Dios va a tumbar estructuras poderosas. Yo creo que Dios va a libertar cosas acá. La única manera de vivir y manifestar la justicia de Dios es a través de ¿qué? Escúcheme bien, ¿es a través de qué? De la nueva. ¿Hay otra manera? No hay otra manera. Correcto. El saber que a todos los creyentes nacidos de Dios se nos fue ¿qué? Imputada su justicia. Esto es una nueva ¿qué? Una nueva mente para pensar como Él. Estamos para imitar ¿a quién? Al Padre de las luces. ¿Al qué? Al Dios verdadero, porque sus juicios son justos y verdaderos. Jesús dijo: por tanto, sed vosotros perfectos como ¿qué? Ahora somos esclavos de ¿qué? Escúcheme bien. Por lo tanto, sed perfectos como Él ¿qué? Como Él es perfecto. O sea que nosotros podemos llegar a imaginarnos que podemos llegar a una perfección o a una madurez. Claro que sí. Ahora yo me pregunto, antes de hablar unos versículos, ¿realmente qué virtudes tenemos nosotros que a causa de la naturaleza caída no hemos podido ver? Si ustedes creen que viene un avivamiento para Villavicencio y que se va a manifestar una gloria tremenda, donde ríos de gloria van a inundar las calles, donde ríos de personas van a venir a los pies del Señor, donde ríos de personas van a ser transformadas, ¿ustedes creen que nosotros hemos visto todas esas virtudes para generar ese poder y esa transformación en la ciudad?
Yo creo que nos falta, ¿cierto? Yo creo que ante tal promesa tan grande nos vemos incapaces e incompetentes. Pero ¿por qué si ya está? ¿Por qué si ya lo tenemos? Porque a veces aún emprendiendo un camino podemos llegar a pensar que no lo vamos a lograr. Y eso a mí me asusta a veces. Un poder tan grande que uno a veces se ve lejos de alcanzar ese poder. Cuando es a través de la promesa de Dios que Él dijo que íbamos a hacer cosas mayores. La sombra de Pedro sanó. La autoridad de Pedro hizo caer 2 personas muertas por quererse burlar del Espíritu Santo. Un brujo quedó ciego por querer confrontar el poder de Dios en los hijos de Dios. ¿Qué podríamos nosotros realmente hacer a través de estas revelaciones profundas de la obra de la cruz y del poder de la resurrección en nuestras vidas? ¿O de qué manera nosotros podíamos andar en las calles de Villavicencio generando esta revelación en nosotros? ¿Cómo podríamos nosotros andar de esta manera en esta vida, trayendo esta revelación sobre nuestras vidas? Porque a veces nosotros no vemos la nueva creación que somos. A veces nosotros no vemos los pensamientos poderosos que hay en esa mente. Unos pensamientos que dicen que todo lo podemos. Unos pensamientos que nos dicen que nosotros vencemos lo que hay en el mundo porque el que está en nosotros es más poderoso. Un pensamiento que nos dice que nosotros haremos las cosas mayores. Un pensamiento que nos dice que nosotros podemos andar en santidad, pero a veces el pecado nos acobarda. Un pensamiento donde nos podemos llegar a creer que Él llevó nuestras enfermedades y que nosotros podemos andar en una salud divina. Un pensamiento donde nos está diciendo que nosotros podemos santificar a nuestra esposa a través de nuestro testimonio y nuestras acciones. Porque la Biblia dice que el esposo puede santificar a su esposa y la esposa puede santificar a su esposo. Dice que Él lo puede hacer. Entonces a veces lo que tenemos que hacer es romper las estructuras de la mente caída en nosotros que se generó, no, que ya no está porque ya está vencida. Simplemente hay pensamientos flotando en nuestra mente queriéndonos engañar todo el tiempo. Pero si nosotros logramos desnudar esos pensamientos y permitir que la mente de Cristo fluya, yo creo que otro gallo fuera el que cantara todas las mañanas. Y esto tiene que generar un poder tremendo en nosotros, donde nosotros podamos hablar con autoridad moral y autoridad del cielo y decirle a la gente que no podemos estar enfermos porque no viene de Dios. Donde nosotros tenemos la autoridad moral y la autoridad del reino en decir que Dios nos suple todas nuestras necesidades porque nosotros estamos teniendo para bendecir a muchas personas. Pero a veces nosotros vivimos de alcance en alcance. Pero ¿qué hizo que Jesús caminara sobre la tierra tan sobrenaturalmente que el día que le cobraron los impuestos Él no tenía un peso en el bolsillo, pero que dijo, allá lo va a encontrar para que pague el mío y el suyo también? Yo creo que esa mente es muy poderosa. Yo creo que esa nueva creación es más poderosa. Hemos subestimado ese poder que hay en nosotros. Hemos sido holgazanes espiritualmente ante tanto poder que nosotros podemos generar. Y no de nosotros, sino de Él. Porque estamos creyendo no en nuestras propias fuerzas, sino en las fuerzas que Él nos está mostrando que tenemos que ver. Yo creo que si nosotros nos levantamos en esa luz, va a ser tremendo lo que va a pasar aquí en Villado, y realmente podemos entender que esta escuela sobrenatural del Espíritu nos está brindando un conocimiento y nos está retando a algo para hacer. Pero que esto depende de una decisión que nosotros tomemos en nuestro corazón. La única conclusión para vivir esto es manifestar la justicia de Dios, que es a través de ¿qué? De la nueva creación. Porque nosotros a veces nos la pasamos lidiando es en la condenación y en la acusación. Nos la pasamos lidiando es en estar peleando quizás contra pecados o contra obras muertas que realmente ya no tienen fundamento en nuestra vida. Porque ese fundamento fue quitado. Ya no hay base para que eso siga permaneciendo en nosotros. Ya fue quitada las bases del pecado sobre nuestras vidas. Ya fue quitada las bases de la debilidad sobre nuestra vida. Ya fue quitada las bases del temor a la muerte sobre nuestras vidas.
Ahora lo que se fundamentó en nosotros fue la justicia y el juicio de Dios. De juicio porque ya nos llevaron a juicio, pero nos dieron inocentes. Y de justicia porque Él imputó la justicia que nos hizo libres a nosotros de la condenación. Y que el Espíritu Santo nos va a convencer de que el enemigo que está allá afuera, de que el enemigo que es el enemigo de nuestras almas, puede ser echado fuera porque ya fue condenado. Y que lo podemos llevar atado. Yo puedo estar creyendo que sobre esta ciudad va a venir un ángel muy fuerte y va a atar al espíritu inmundo que ha engañado esta ciudad y lo va a echar al abismo, así como van a echar a Satanás 1000 años para que no engañe al mundo. Ese demonio inmundo va a ser echado al pozo del abismo para que no engañe más a Villavicencio. Y estoy metido por ahí. Entonces, ¿qué podemos concluir? La conclusión es que nosotros conozcamos lo que nosotros somos. No es algo que no tenemos, es algo que ya tenemos. Pablo dijo que el niño no conoce su herencia, no porque no la tenga, sino porque no la entiende que la tiene. Pero cuando uno es adulto ya sabe que la tiene. ¿Quiénes tienen esa herencia y ese poder? ¿Quiénes tienen esa capacidad de pensar? ¿Quiénes tienen esa capacidad de luz para generar luz en su casa y que su luz sea inundada de la luz? Si entendemos que nosotros ya fuimos llevados a juicio y que salimos inocentes, podemos andar libres de la condenación. Si nosotros no entendemos eso, nunca vamos a entender que fuimos libres del pecado. ¿Estamos luchando contra el pecado? Tenemos una mente tan poderosa para derrumbar ese pecado. Estamos luchando contra la negligencia o la pereza. Tenemos un espíritu lleno de poder, amor y dominio propio para sostener lo que Dios nos está dando. Wow, yo no sé, yo siento mucho poder aquí donde estoy cuando le estoy hablando a ustedes. Por eso me gusta predicar esto. Porque cada vez que yo lo hablo es como si excitara mi espíritu a levantarse. Es como si lo estimulara y le diga levántese. Por eso Jesús dijo que nos levantáramos para que ¿qué? Para que nos resplandeciera la luz de Cristo. Es simplemente levantarnos, ya estamos vivos, no estamos muertos a la vida de Dios. Ya estamos en un reino inconmovible, ya estamos en un reino lleno de luz. Lo único que tenemos que ahorita es levantarnos y caminar y dejar de estar acusando a la gente y más bien levantando a la gente. Dejar de estar diciéndole a la gente, poniéndole cargas que ni siquiera nosotros mismos podemos cargar y ponerle más bien el pensamiento de Cristo en ellos. Amén. Vamos a levantarnos a orar. Ahora, quiero llevarlos a una realidad. Escúcheme bien a la realidad que los quiero llevar. Yo sé que algo se va a desatar hoy. Cuando llegué aquí a la clase, sentí que el reino de Dios descendió a este lugar, que habían ángeles poderosos esperando algo en este lugar. Sentí como la atmósfera de Dios entró a este lugar porque quería hacer algo. La justicia y el juicio de Dios fue lo más grande que Dios pudo haber hecho en la humanidad. Ahí se determinó el final de la humanidad. En la justicia y el juicio de Dios. Ahí se determinó la vida del ser humano. Ahí se determinó la vida de aquel que nos quiso engañar y nos quiso mantener cautivos durante toda la vida. Ahí se determinó. En ese juicio donde nosotros estuvimos, se determinó que nosotros íbamos a vivir eternamente para la gloria de Dios. Ahí en ese juicio se determinó, escúchenme bien, se determinó que el que nos acusaba, el que nos condenaba, el enemigo de nuestras almas, el impostor, el que nos robaba la paz, el que nos robaba todo, fue acusado culpable. Él fue acusado culpable. Y nosotros fuimos libres de la condenación, libres de la acusación de Dios. No podemos aceptar ninguna acusación. Nos imputaron la obediencia, nos imputaron la lealtad, nos imputaron la prosperidad del reino de Dios,
Nos imputaron las promesas de Dios para que fueran hechos reales en nuestras vidas. Ahí en ese juicio estábamos usted y yo. Y el juez de la creación estaba dando un dictamen sobre nuestra vida. Y él dijo: Adolfo es inocente. Y esa inocencia quiero que viva para mí, con todo y las promesas que quiero darle. Pero quiero que haga algo primero, Adolfo. Estoy hablando en mí, pero ustedes los hablan en ustedes. Quiero que le enseñe a todos los que están allá lo que usted sabe. ¿Qué le vas a enseñar? Que si creen en lo que usted creyó, ellos también serán inocentes. Que si creen en lo que usted creyó, ellos recibirán las mismas promesas que usted está recibiendo. Que si creen en lo que usted creyó, podrá abrazar el poder y la luz de un reino al cual le otorgué por causa de su inocencia. El infierno se alejó de nuestras vidas, pero el reino de Dios nos atravesó. Las maldiciones fueron quitadas de nuestra vida, pero las bendiciones nos abrazaron. El pecado fue retirado de nuestra vida, pero la santidad nos llenó. Wow. No hay poder más grande que salir inocente delante de Dios. No hay cosa más grande en la creación que salir inocente delante de un Dios justo. No hay algo más grande que salir inocente delante del dueño de la creación. Que el dueño de la creación y el juez justo de toda la existencia nos diga que somos inocentes y que somos dignos de vivir ahí, entonces ciertamente estamos bendecidos. Entonces ciertamente la vida nos penetró a nosotros y nos llenó. Entonces ciertamente la fuerza de la eternidad invadió nuestro ser. Escúcheme bien, no es una fuerza que va a terminar. Es una fuerza eterna que nos va a mantener vivos durante todos los siglos. Escúcheme bien, no es una bendición que vino a tocar nuestra puerta. Es una bendición que nos va a embriagar eternamente. Vamos a ser suplidos durante toda la eternidad. Vamos a ser llenados durante toda la eternidad. El gozo nos va a perseguir, nos va a alcanzar durante toda la eternidad. La sanidad nos va a llenar nuestros poros de vida. Wow. Pero él dijo: es necesario que anunciemos esta verdad, que he vencido al opositor, que he vencido al enemigo de nuestras almas, que he vencido al que les trajo la muerte, que he vencido al que les trajo la maldición. Mírenlo, vencido. Él no tiene poder sobre ninguna área de nuestra vida. Él no tiene poder. Él ya fue juzgado. Lo único que le espera es ser atado y echado al lago de fuego. Pero Dios es tan grande que dijo: mis hijos te humillarán, mis hijos te echarán fuera, mis hijos cortarán la maldición que usted quiera traer a la vida de la humanidad. Mis hijos vengarán, porque la venganza es mía, y la imputó sobre nuestras vidas para que nosotros venguemos a nuestros hijos que han querido ser llevados por la maldición. Wow. Esto es una fuerza que no proviene de ningún ser humano. Esto es una fuerza que atraviesa nuestros corazones y las hace rendir delante del Dios vivo. Yo lo único que puedo ver es que hay un poder tan grande que nos está rearguyendo nuestros corazones y fortaleciendo nuestra vida para servir a un Dios vivo sin ningún obstáculo. Esta fuerza nos enseña a pelear por nuestros hijos y a vencer. Esta fuerza nos da confianza
para saber que Dios suple nuestras necesidades. Dios es bueno, Dios es lleno de amor. Él quitó la muerte, Él quitó la maldición, Él quitó la pobreza. Él la quitó porque quería darnos una bendición que no añadiera tristeza. Si Él hubiera querido darnos una bendición que añadiera tristeza, no hubiera quitado la maldición, no hubiera metido la bendición dentro de la maldición para que se refundieran. Pero no, Él no lo quiso así. Él dijo: yo no quiero que esta bendición se entristezca en ellos, yo quiero que esta bendición sea bendita en ellos. Por eso quito la maldición, por eso quito el desánimo, por eso quito la aflicción, por eso quito todo, para que puedan disfrutar con gozo esta bendición. Miremos esto, por amor de Dios. Miremos nuestros negocios llenos de la bendición. Una bendición que traspasa la muerte y la vence. Una vida que traspasa la muerte y la vence. Ay, yo no sé ustedes, pero hay una gloria de Dios. Wow, Espíritu de Dios, llénalos. Yo veo un peso de gloria en este lugar. Wow. Ángeles de Dios están cuidando este momento íntimo, porque Dios quiso revelarnos esta verdad tan profundo, que éramos inocentes delante del juez justo. Él nos hizo inocentes delante del juez justo. Wow, nuestros corazones se gozan y se maravillan, porque el único que podía matarnos nos dijo que éramos inocentes. Wow, por eso quería ministrar. Por eso quería ministrar, porque Dios quiere hacerles sentir que son inocentes, que no hay condenación, que han sido libres. Son libres, dice el Señor, son libres para que me amen. Pongo mis pensamientos para que descubran la profundidad de mi amor. Es ese amor que genera confianza. Es ese amor que quita el temor a vivir esta vida. Wow, gracias Señor, porque me dice el Señor que aún algunos de ustedes van a ser llevados en experiencias profundas en Dios. Van a gemir, van a tener un verdadero gemir del Espíritu hoy. Van a tener un gemir verdadero que los va a libertar de la opresión de la muerte, que los va a libertar de la opresión de la maldición, dice el Señor. Y que da fuego, Señor, fuego. La inocencia trae el gozo. Wow, cómo nos gozamos, porque somos inocentes delante del único juez justo de toda la creación. El juez supremo dijo: ustedes son inocentes, y esta inocencia generó que nosotros tuviéramos gozo. Señor, oh sí, justicia y juicio es lo que hay en nosotros. La justicia fue imputada y dijo que éramos inocentes. Pero el opresor, él dijo que era culpable y que no iba a tener piedad de él. Se limpian los pensamientos. Viene una ola de la sangre de Cristo en la mente de ustedes. Viene una ola de la sangre de Cristo en la mente de ustedes, limpiando toda obra muerta, dice el Señor. Limpio. Van a haber algunas cosas, dice el Señor, van a haber algunas cosas que nunca las van a volver a repetir. Nunca las van a volver a repetir, porque hoy la limpio. Hoy estoy tomando la sangre con hisopo y limpio la mente. La mente está siendo limpia.
Los estoy haciendo actos delante de mi presencia, dice el Señor, para ungirlos, para ungirlos. Quiero ungirlos, dice el Señor. Mi deseo es ungirlos de poder, de gloria, de resplandor, de poder, de gloria, de resplandor, para que ministren mi vida a todos aquellos que tengan necesidad y hagan bienes en medio de este pueblo, dice el Señor. Hagan los bienes que quiero ungirlos. Y namalei sou bobo seitarare. Shetarabra. Írale más, Señor, más, Señor. Un ángel trayendo revelación a los corazones, Señor. Así como le dijo a Daniel que he venido a darte entendimiento, ángeles están viniendo a dar entendimiento, Wow, yo veo como la luz impacta la mente oscura, como la luz llena. Wow, yo veo cómo se destapan esos cofres de la sabiduría en la mente y se llenan de luz para comprender qué es la confianza, se llenan de luz para comprender qué es el poder, se llenan de luz para comprender qué es la justicia, se llenan de luz para comprender cuál es mi amor. Wow. Shetomalea soterebla. Unemalio sou valia historiera. Rey mi maso belera bobasa y anaquero. Quiero chicanelo setaré. Oh, si el Señor está sacando a muchos de ciclos viciosos, no andarán más en ciclos viciosos. Hoy les doy la luz para salir de ellos. Hoy les abro la puerta para que salgan de ellos. Pero no dejo la puerta ahí, la destruyo. Destruyo la puerta que los mantuvo en los ciclos viciosos. Ahora libres en el nombre de Jesús. O malesa nevare. Ribolosatarablastebra. Wow. La libertad es comprender el amor infinito, sin fin de mi corazón en los corazones de ustedes. Esa es la libertad profunda, que conozcan mi amor, porque si conocen mi amor, conocen lo que quiero darle, vida eterna, vida en abundancia, luz. Wow. Por eso, si comprendieran que los pisos son de oro mezclados con fuego y cuánto valor hay en ellos, entenderían mis riquezas. Wow, Sheito Blastarabra. Libres. El día del juicio fuimos declarados libres. Oh, sí, Señor. El día del juicio fuimos declarados libres. Hoy hay libertad. Libre de la mente. Libre de la mente de los pensamientos caídos. Libre de la mente. Se quedó esos pensamientos sin fundamento. Esos pensamientos se quedaron sin fundamento. Cae en el nombre de Jesús. Quedaron sin fundamento, quedaron sin fuerza, quedaron sin nada, quedaron desnudos. Hoy salen en el nombre de Jesús. Porque si el Hijo verdaderamente los librare, verdaderamente serán libres. Hoy están siendo libres. Hoy están entendiendo que son inocentes. Hoy están entendiendo que el acusador es echado fuera. El acusador es echado fuera por la inocencia que brilla en sus rostros. Hoy he colocado sello de inocencia sobre ustedes. Sello de inocencia sobre ustedes. Y los ángeles, escuchen bien, los ángeles van a estar constituidos alrededor de ustedes, para que ninguna acusación ni ninguna maldición venga a ustedes por causa de la inocencia. Ellos van a estar vigilando de que la inocencia se ejecute en ustedes. Ellos van a quitar toda acusación. Ellos van a quitar toda condenación sobre sus vidas, porque ellos saben que ellos han sido inocentes. Wow. Wow, mesa namaleco será. Mesa.
Está preparada la mesa para los inocentes. Está preparada la mesa para los inocentes para comer. Está preparada la mesa para los inocentes. Los inocentes entran, los perros quedan afuera. Los inocentes entran a comer de los manjares del cielo. La sobreabundancia viene para los inocentes, porque el que es inocente delante de Dios es inocente delante de una eternidad que está puesto en ellos. Ni malevo saralaba. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Señor. Wow, wow, wow. Wow, hay una enfermedad. Hay una enfermedad degenerativa en algunos de ustedes que ni siquiera sabe que la tienen, pero hoy está siendo quitada. Hoy está siendo quitada. La inocencia dice: no puede haber maldición en los inocentes. No puede haber maldición en los inocentes. Los inocentes se les fue imputada la vida eterna. Oh, sí, Señor. Wow. Oh, remacera, wow. Wow, hay una unción muy tremenda en este lugar. Hay una unción terrible en este lugar. Wow, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, porque el mismo querubín que estuvo sobre Isaías para limpiar su boca está limpiando la mente de todos aquí. Está limpiando la mente, está limpiando la mente, está limpiando la mente. La que dice: hoy seré muerto delante de Dios, esa está limpiando la mente para decir: ahora sí puedo estar en la presencia de Dios y ser agradable delante de Él, porque he sido inocente. Goza talabra será. Oh, relavera va sendoro cosarareara. Ni male que en vez seré bostar habrá. Wow, my ley, sei, kei, luz satarala. Luz, 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 más, saca más, Señor, más. Toda condenación está saliendo, toda inmundicia que el enemigo ha engañado en las mentes de los corazones, en la mente de los corazones de los inocentes, salen en el nombre de Jesús. Es la sangre de Cristo la que está fluyendo y llenando este lugar. La sangre de Cristo está fluyendo como ríos de agua viva en las mentes para ser libres. Ni males son barastakaras. Beban del río. Porque viene el derramar del Espíritu. Oh, está descendiendo la unción del Espíritu sobre este lugar. Está descendiendo la unción del Espíritu. Ahora más están siendo tocados. Más fuego. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Yo no sé ustedes, pero hoy sí estoy en una realidad en lugares celestiales verdaderamente. La atmósfera del cielo se metió en este lugar. Gozo, paz. Oh, el entendimiento ni siquiera puede comprender lo que está pasando. Más, Señor. El reino ciertamente ha entrado en nosotros. El reino ciertamente ha entrado en nosotros. Justicia está siendo imputada. Más justicia, más justicia. Obediencia, amor, lealtad, frialdad está en nosotros. La fidelidad está en nosotros porque Él es fiel. El reino del alma está siendo quebrantado desde los pies. No queda nada, todo será y es desboronado. Río de gloria, ríos. El río es el que liberta y limpia. Hay algo espeso de la gloria de Dios en este lugar. Señor, porque tú eres fiel y bueno, no es por ninguno de nosotros, porque tú eres fiel y bueno y quieres hacernos libres. Por eso tu presencia y tu unción está en este lugar.
Y lo brastero shotere la shotere straso. Más, 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 donde los huesos serán quebrantados en gozo. Más, más, shotale brasatarabras. Y esto destapará el oído de los sordos, destapará el oído de los sordos y cortará hasta lo más oculto del alma. Hoy se corta en el nombre de Jesús. Y rablastere shotorostere satara. Luz, luz, Señor. La justicia que nos trajo la inocencia nos llenó de gozo y de maravilla ante un Dios justo, ante un Dios recto, ante un Dios santo. Nos maravillamos de su justicia. No podíamos hacerla, Señor, pero el Santo de Israel quiso ponerla en nosotros. Esta esperanza tenemos, Señor, y nos purificamos cada día en ella. Los ángeles están paseándose por este lugar. Querubines de fuego ahora. Oh, los espíritus inmundos tiemblan, tiemblan ante este poder, tiemblan ante este poder. Y la mente caída se desborona ante esta sabiduría, se desborona ante esta esencia. Gracias, Señor. Beban, dice el Señor, de la justicia. Beban de la justicia. Porque ciertamente el árbol del fruto de la vida será saboreado por sus labios y deleitado por su hermosa garganta, dice el Señor. Oh, blasheteros. Y no balasto shetale labresor. Oh, rabraste closterera shatarabra. Oh, rabra ba shetores tare carebra. Oh, rabra ba shetarastres. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Wow. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bueno, yo creo que había una gloria liberando, desatando, dando convicción, dando luz. Bueno, yo creo que hoy esta clase en medio de todas estas hojas que yo tenía aquí al frente me estoy acostumbrando todavía. Bueno, yo creo que fue algo muy hermoso. Dios hizo lo que tenía que hacer hoy. Lo supe de cuando entré a la iglesia. Sentí que el Señor movió su gloria para este lugar, para este momento. Y no que no esté con nosotros, sino que Él la manifiesta cuando quiere y como quiera. Amén. Entonces, bueno, yo creo que ya estuvo. Prediqué todo lo que estaba ahí en la ciudad. Entonces, Dios bendiga a las redes y bueno.